Bueno, continuamos con la parte de introducción a Python. Específicamente estamos viendo sobre funciones y en el caso particular de funciones estamos hablando sobre los argumentos. Como se mencionó en el introductorio, pues los argumentos son los inputs, la materia prima de las funciones y prácticamente lo más común que estas tengan múltiples argumentos. En algunos casos muy especiales dentro de Python, pues tenemos argumentos que cuentan con un valor predefinido por el programador o el developer que el usuario de la función podría escoger si usa o no todos los valores que se le proveen o que puede definir. En este caso particular, pues vamos a ver lo que es los valores por defecto, ¿ok? En los argumentos. Si ustedes ven esta definición muy simple, tenemos que una función llamada calcular impuesto tiene un monto que no tiene ningún valor asociado, quiere decir que es obligatorio colocarlo, y un impuesto que dice de 0.13. ¿Qué significa eso? Que si no se coloca un valor para el impuesto, se va a usar el 0.13. Entonces aquí podemos ver en dos líneas sencillas que calcular impuestos solo coloco 1000, me va a devolver el porcentaje con un 13%. Y si yo ocupo calcular el impuesto a una base del 10%, pues yo le coloco coma 0,10. Entonces Python va a sobreescribir el valor que yo coloqué al inicio con el valor deseado. Si corremos este pequeño código, van a notar que sin el parámetro de impuesto, pues me devuelve 130, que es el 13% de 1000. Y si le coloco un 10%, pues me vuelve 100. Y eso es porque yo lo estoy colocando en valor. Entonces, yo puedo, en algunos casos particulares, asignarle palabras por defecto a los parámetros para simplificar su uso y que también me dé la capacidad de que sea más reutilizable el código en situaciones muy particulares. También tengo el caso de los argumentos con nombre. ¿Qué significa esto? Que si ustedes ven cuando yo defino una función, por ejemplo aquí puse dividendo y divisor, lo que uno espera nuevamente es que cuando yo invoco a esta función, le mande valores, en este caso 2, y vaya en este orden. El primer valor que le coloco es el dividendo y el segundo el divisor. Pero como vimos anteriormente, yo puedo asignar valores por defecto, pero también puedo colocar lo que es invocar las funciones por nombre. Si yo tengo una función que tiene 10 argumentos, digamos, en un caso muy extremo, los 10 argumentos tengan valor por defecto, y yo quiero cambiar uno de ellos, yo no voy a comenzar a reescribir los 10 parámetros con su valor por defecto y cambiar solo uno de ellos. Lo que tendríamos sentido es decir, yo quiero este parámetro particular cambiar el valor, entonces yo lo que hago es que le coloco el nombre del argumento o parámetro, le pongo igual y el valor que yo quiera. En este caso de acá, aunque eso no tiene valor por argumento, fueron por default como los anteriores, yo lo que estoy haciendo es diciendo, lo primero que quiero mostrarle es el divisor, aunque aquí está de segundo, y lo segundo es el dividendo, aunque aquí esté primero. Entonces yo le digo, con nombre y apellido, divisor vale 1 y dividendo vale 2. Entonces, aunque yo llame aquí en la misma secuencia de valores 1 y 2, pero como aquí no le coloco los nombres y apellidos, él va a respetar el orden establecido en la función. Como veremos, las salidas son completamente distintas y esto es debido al uso de los nombres. Entonces, esta función junto con la capacidad que tiene de colocar valores por argumento son características muy interesantes que nos provee Python, que nos va a generar cosas muy útiles. Esta parte de acá lo veremos en una unidad posterior, que es otra característica de los argumentos, que yo puedo definir funciones con n argumentos que ni siquiera el desarrollador sabe al puro inicio cuántos va a tener o diccionarios, pero para esto vamos a entender lo que es colección, entonces eso lo veremos en una unidad, digamos, de Python intermedio. En lo que es valor por retorno es retorno de las funciones, los resultados de las funciones, las salidas, por decirlo así, los outputs o el producto terminado si lo quieren ver en términos de producción. Aquí solo que tenemos una cualidad muy particular. Este return es opcional, no es obligatorio colocarlo. Si ustedes ocupan que no devuelva nada, pues no ponen return. Si ocupan que la función devuelva un valor después del procesamiento y si lo quieren enviar como salida, pues colocan return y luego el valor que quieren enviar. Pero algo que tiene Python muy interesante es la capacidad de devolver múltiples valores en un solo paso. ¿Qué significa esto? Si ustedes se acordarán al inicio de las unidades, vimos las variables que pueden ser asignadas con múltiples valores en una sola línea. Entonces, aplicando esa misma filosofía, la vamos a aplicar aquí en return, por ejemplo, en este último ejemplo, donde tenemos que una versión, digamos, ajustada del cálculo de impuestos anterior, donde se manda un monto sin impuestos, el porcentaje de impuestos, Python hace cálculos correspondientes y me devuelve el monto del impuesto y el monto con el impuesto incluido.
me devuelve dos cosas dentro de un return. Esto es algo muy novedoso, que digamos la gente que ya está acostumbrada a programar en lenguajes estándar como C Sharp o Java, o inclusive de los macros, pues no tenemos, pero aquí sí. Y es una característica que se usa mucho a nivel de los frameworks de Python y también cuando nosotros escribimos nuestro propio código, entonces es algo que hay que tener en consideración. Entonces vamos a ver este ejercicio. Si ustedes ven, pues aquí tenemos también otra característica del return, que es que cuando encuentro return deja de ejecutar lo que sigue. En este caso, al encontrarse el primer return, esta línea nunca se va a ejecutar, que eso es un error a veces que uno comete y el compilador no se lo indica a uno. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es válido también. Si lo usan, úsenlo con cuidado. Asegúrense que siempre llega a uno de los dos returns. En este caso, un simple if. Entonces, si la condición es verdadera, imprime este valor. Al encontrarse con el return, ya deja de ejecutar el resto del código. Si encuentra un false, pues ejecuta este código y si hubiera más líneas posteriores, pues no se ejecutan. Entonces, ustedes pueden ver, pueden haber múltiples returns, pero solo uno se ejecuta a la vez. En este caso particular, pues tenemos un único return, pero devuelve más de un valor. Entonces, vamos a correrlos acá los ejercicios, ustedes pueden ver. Entonces, ustedes pueden ver aquí en el ejemplo uno, pues, eh, que es este de acá, esperamos un 100, nunca veremos un 200, porque al llegar acá el código se detuvo. En este caso por acá, si le mandamos un true, que es lo que está acá, pues nos va a imprimir que es un verdadero. Si lo cambiamos a un false, pues nos ejecutaría este de acá. Y en este caso particular, le mandamos dos valores matemáticos, numéricos, perdón. Él calcula los valores y me devuelve los dos. Entonces vean qué interesante. En este caso particular, eh, 100 es verdadero. Yo invoco la función y como les mencioné, vean que acá hay dos variables. Entonces lo que hace esto es que como él mueve dos datos, uno y 2 asignan en el mismo orden las variables. Monto el impuesto, que es la primera, y monto con impuestos, que es la segunda. Y yo posteriormente me aprovecho de las dos variables que están calculadas y las imprimo en una sola línea. Entonces dice que el monto de impuestos de 130 con monto de impuestos incluidos de 1130. Entonces esto es muy interesante respecto a Python. Espero que les haya interesado y que les haya gustado.